Alerta de implosión. La reunión que Flavio Briatore convocó en el Motorhome d'Alpine después del Gran Premio de México no fue una celebración de Franco Colapinto, fue la puesta en escena de un teatro político diseñado para encubrir la falla estructural más grande de la escudería, el déficit crónico del motor Renault. El spoiler es devastador para los fans argentinos. La consistencia de Colapinto es la excusa perfecta para empujar a Pierre Gasly fuera del equipo, anular su contrato hasta 2028 y distraer a la prensa del hecho de que Alpine no tiene futuro a corto plazo con su unidad de potencia actual. Colapinto, el nuevo niño mimado, está siendo ascendido para convertirse en el chivo expiatorio del proyecto 2026, mientras Gasly ya tiene un pie en Audi. ¿Es la F1 un deporte de pilotos o de ingenieros mediocres que culpan a los volantes? ¿Es Franco Colapinto lo suficientemente ingenuo como para creer en el proyecto que su propio jefe está desmantelando? ¿Y quién pagará la factura de la ingeniería fallida de Enstone? Comenten si creen que el problema real es el motor, denle me gusta y suscríbanse para que esta verdad no quede enterrada bajo el humo de las relaciones públicas. El paddock de México, bajo el sol implacable, fue testigo de la más reciente movida maestra de Flavio Briatore. El regreso del «zorro» a la primera línea de decisión en Alpine no ha sido un acto de nostalgia, sino una cirugía sin anestesia para extirpar la ineficiencia. La reunión privada entre Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez no fue un mero debate sobre la desobediencia en Austin. Fue la declaración de guerra entre la nueva cultura de la meritocracia, impulsada por Briatore, y el viejo status quo de los contratos blindados, simbolizado por Gasly. El anuncio que trascendió, aquel que señalaba a Colapinto como el piloto a beneficiar por su regularidad y consistencia, no era la verdad completa. Era la mitad de la verdad, la que Briatore quería que el mundo escuchara. El verdadero propósito de la cumbre era doble. Primero, crear una cortina de humo que desviara la atención de la prensa y de la dirección de Renault del verdadero cáncer de Alpine, el motor ET Hybrid. Segundo, establecer el precedente legal para romper o transferir el contrato a largo plazo de Gasly, cuyo salario y permanencia hasta 2028 se han convertido en una carga insostenible para un equipo que necesita una reestructuración total de su unidad de potencia. Colapinto, el protagonista involuntario de esta maniobra, llegó a la reunión con el fuego en los ojos de quien ha sido señalado como rebelde. Su adelantamiento en Austin, donde desobedeció una orden de equipo absurda para superar a Gasly mientras rodaban fuera de los puntos, fue la chispa que Briatore necesitaba. Franco no se defendió con excusas, se defendió con datos. Expuso como su capacidad de exprimir el A524, un monoplaza con una ventana de operación aerodinámica estrechísima y un tren trasero notoriamente inestable, era superior a la de Gasly en las últimas 6 carreras. Su argumento era sólido: la F1 es un deporte de rendimiento, y si estoy siendo más rápido con el mismo coche, la orden de equipo es antideportiva e ineficiente. Gasly, el veterano con una victoria en su haber, llegó con una mezcla de orgullo herido y defensividad. Para él, la desobediencia de Colapinto no era solo un adelantamiento, era una falta de respeto a la jerarquía y al esfuerzo de su lado del garaje. Gasly había visto cómo la sombra de Franco crecía, venciendo en 4 de las últimas 6 clasificaciones. El francés sabía que, en la F1, si un joven te eclipsa, la flecha de la crítica apunta inexorablemente al veterano. Pero Gasly no solo estaba defendiendo su estatus, estaba defendiendo su contrato y su salario. Briatore tomó la palabra, no como un mediador, sino como un juez de la bolsa de valores. Su análisis no se centró en la moral o la ética del adelantamiento de Austin, sino en la tasa de retorno de la inversión. La conclusión fue un latigazo para Gasly. La telemetría es innegable. Colapinto, el piloto más nuevo y con menor salario, estaba entregando una regularidad superior bajo condiciones extremas. Para un empresario como Briatore, que fundó su filosofía en la maximización del rendimiento al menor costo, el mensaje era claro: el activo Colapinto estaba rindiendo por encima de su valor. El activo Gasly, con un contrato oneroso, estaba rindiendo por debajo. Pero aquí está el quid de la cuestión, la verdad que Briatore ocultó en esa sala: la consistencia de Colapinto es irrelevante frente al déficit de potencia del motor Renault. Fuentes internas de la FIA y análisis independientes han confirmado que la unidad de potencia ET Hybrid arrastra un déficit de al menos 20 a 30 caballos de fuerza respecto a sus rivales directos, Mercedes, Ferrari y el todopoderoso Honda/Red Bull. Este déficit no solo se traduce en menor velocidad punta a las rectas, afecta la capacidad del coche para recuperar energía, la gestión térmica y, lo más importante, limita drásticamente las opciones de setup aerodinámico. En un coche con un motor potente, puedes permitirte cargar menos ala para reducir el drag en las rectas. En el Alpine con el motor Renault, los ingenieros se ven obligados a sobrecargar el ala para intentar compensar la falta de tracción y potencia, lo que a su vez hace que el coche sea lento en las rectas y difícil de pilotar en las curvas rápidas. La consistencia de Colapinto no es magia.
es su adaptación superior a la subpotencia y a un coche que se pilota al límite de la pérdida de control en cada curva. Franco, en su juventud y agresividad, está simplemente tolerando mejor el mal diseño que el más metódico Gasly. Al destacar a Colapinto por su consistencia, Briatore logró dos objetivos de PR simultáneos. Primero, le dio a los medios una narrativa emocional: el rookie vence al veterano, que acaparó los titulares, distrayendo la atención del fracaso técnico de la unidad de potencia. Segundo, creó una referencia interna de rendimiento con la cual puede justificar la negociación de Gasly. El mensaje a Pierre Gasly no fue "te vamos a despedir", sino "tu rendimiento, medido contra tu compañero de equipo menos experimentado y pagado, es insuficiente para justificar tu permanencia bajo este contrato". El contrato de Gasly hasta 2028, firmado bajo la gerencia anterior, se ha convertido en una trampa de oro para el francés. Briatore necesita liberar ese asiento y el dinero asociado a ese contrato para traer talento de ingeniería o más probablemente, para ofrecer un paquete atractivo a un equipo rival, como Audi/Sauber, que esté dispuesto a absorber a Gasly, y por extensión, parte de su salario como parte de un acuerdo de transición técnica. Las negociaciones de Gasly con Audi para 2026 ya están en marcha, y la crisis de Alpine le da al francés la excusa perfecta para forzar su salida. Gasly se convierte en una salida honorable de un proyecto condenado al fracaso por la ingeniería. Colapinto, por su parte, salió de la reunión con una inyección de poder que lo transformó. Ya no era el rookie a prueba, era el líder de facto respaldado por la autoridad suprema. Esta seguridad mental es un activo enorme, pero también una bomba de tiempo. Briatore le ha vendido el sueño de liderar el proyecto 2026, el año del nuevo reglamento de motores. Sin embargo, la división de motores de Renault en Viry-Châtillon ha mostrado una incapacidad crónica para innovar y cerrar la brecha de potencia en la era híbrida. ¿Qué garantiza que lo logren para 2026? Especialmente ahora que Mercedes, Ferrari y Red Bull Powertrains ya tienen años de ventaja en la nueva tecnología. La verdad es que Briatore está preparando a Colapinto para ser el capitán de un barco que se hunde lentamente. Si el motor 2026 de Renault vuelve a ser deficiente, la presión y las críticas recaerán sobre el piloto líder, el hombre que Briatore respaldó públicamente. Colapinto será el chivo expiatorio mediático que desviará la atención del fracaso de la ingeniería francesa. ¿Es justo que la ambición de un joven piloto sea utilizada como escudo para proteger a una fábrica de motores disfuncional? ¿Podrá Colapinto, con su talento innegable, sobreponerse al déficit crónico de su unidad de potencia y competir contra rivales que cuentan con un hardware superior? La guerra psicológica en el garaje de Alpine es intensa. Gasly, aunque públicamente profesional, ya está mentalmente en el futuro. Su feedback técnico se vuelve más distante, más enfocado en las fallas fundamentales del coche que en los ajustes finos. La presión sobre el equipo de ingenieros de Colapinto, en cambio, se ha triplicado. Ahora tienen el respaldo de Briatore, pero también expectativa de resultados inmediatos que el coche simplemente no puede dar. El noveno puesto de Franco en los Libres 1 de México no fue un milagro, fue la maximización absoluta del potencial de la 524 con un setup ligeramente mejorado. Pero maximizar un coche que solo puede aspirar al 10º puesto sigue significando que el mejor resultado es el 10º puesto. La reestructuración interna que siguió a la reunión fue inmediata. Los estrategas de Alpine comenzaron a operar bajo una nueva premisa: maximizar el activo Colapinto. Esto significó que los recursos de simulación, las actualizaciones de software y el tiempo de análisis se inclinaron hacia el lado de Franco. Gasly, sin embargo, siguió recibiendo el mismo nivel de servicio técnico, pero sin el favor de la duda. Si una decisión estratégica resultaba en un error, la culpa recaería más fácilmente en el francés, cuyo contrato ya estaba bajo escrutinio por falta de rendimiento relativo. El papel de Gasly en esta nueva dinámica es el de un piloto fantasma, un profesional que cumple su contrato mientras busca activamente su salida. Su enfoque se ha desplazado de la lucha por el campeonato a la entrega de datos técnicos limpios que beneficien a su futuro equipo, Audi, o le aseguren un asiento en Williams o Haas. Gasly es demasiado talentoso para quedarse en un proyecto que está colapsando por razones que van más allá del volante. La ironía es que Briatore, al forzar la meritocracia, le ha dado a Gasly la coartada que necesitaba para escapar de un proyecto que huele a fracaso. El futuro de Colapinto es incierto pero brillante. Tiene el talento, el fuego y el respaldo del hombre más poderoso de la escudería. Su reto no es vencer a Gasly, sino vencer a la ingeniería francesa. Tiene que rendir de manera consistente, no solo para justificar la decisión de Briatore, sino para forzar a la división de motores a trabajar con la misma intensidad. ¿Es esto demasiado pedir para un rookie? La historia de la F1 está llena de pilotos cuyo talento fue desperdiciado en equipos que no pudieron entregar un hardware competitivo. Colapinto se enfrenta a ese mismo fantasma. La desobediencia de Austin, que desencadenó toda esta crisis,
Ahora se ve como un acto de fe en sí mismo que fue recompensado. Pero la recompensa vino con una trampa política. Briatore no es un salvador, es un operador. Su movimiento en México no fue por amor al talento de Franco, fue por cálculo económico y político. Necesitaba una distracción, y Colapinto, con su juventud y su hambre, era la pieza perfecta para el show. Los Libres 1 en México, con Franco IX y Gasly XV, no fueron solo la validación del argentino, fueron la prueba de la inestabilidad de la 524. Colapinto navegó el coche al límite de la adherencia con la confianza de un joven que no teme al accidente. Gasly, más cauteloso, optó por la estabilidad y pagó el precio en tiempo de vuelta. La decisión de Briatore se validó en el cronómetro, pero la pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Por qué un equipo con el presupuesto de Renault no puede construir un motor decente? El reglamento de la FIA para la temporada que viene y los futuros cambios técnicos no van a resolver mágicamente los problemas de Viry-Châtillon. Los rumores de que Renault está considerando escindir la división de motores o buscar un socio externo para 2026 son cada vez más fuertes, y esa es la verdadera historia que Briatore está intentando ocultar con el drama de los pilotos. La estabilidad del equipo no depende de quién es más rápido entre Gasly y Colapinto. Depende de si el motor Renault puede, en algún momento, cerrar la brecha de potencia. La reunión de México fue un punto de inflexión. Colapinto ha sido elevado a un estatus de liderazgo que deberá defender vuelta a vuelta, sabiendo que su jefe lo está usando como un instrumento de presión sobre el resto de la organización. Gasly ha sido degradado, pero liberado de la carga de liderar un proyecto condenado. El futuro de Alpine se define en la capacidad de Briatore para encontrar un nuevo socio de motores o para forzar una innovación radical en Viry-Châtillon. ¿Podrá Colapinto, con la presión de todo un continente y el respaldo de un magnate despiadado, ser el piloto que finalmente rompa el maleficio del motor Renault? ¿O su brillantez se quemará rápidamente, víctima de un proyecto que prioriza la política sobre la ingeniería? El reloj corre. El Gran Premio de Brasil será la próxima parada en este drama, donde cada milésima de segundo será analizada no solo como rendimiento, sino como declaración política. El rookie ha ganado una batalla, pero la guerra real, la guerra contra el motor, está lejos de terminar.